A todos la presencia. Mi nombre es, para los que no me conocen, pero creo que acá todos me conocen, tal vez ellos menos. Soy Silvina Tatavito y la idea es abrir este espacio a partir del proyecto de investigación que dirijo junto con Nicolás, que versa un poco sobre las cuestiones de movilidad que, como apareció un poco en nuestras difusiones, ha sido figurada, la movilidad ha sido figurada diversamente a partir de tipos sociales como el viajero, el nómade, el turista, todas figuraciones, sí, cerralo, todas figuraciones que en realidad lo que hacen es poner de relieve la creciente importancia que está cobrando en los últimos tiempos una concepción de la cultura como circulación, ¿no? Como circulación de personas, de capitales, de información, de objetos, incluso de enfermedades, ¿no? Y que esto está presente en varios campos: la sociología, la antropología, la historia, el urbanismo, la teoría de la información, la teoría de la comunicación, algo menos en la historia, en la reflexión sobre el arte. Pero digamos que este interés, que es diverso y que tiene alcances diferentes según las distintas áreas, en general converge en una visión del mundo como no esencialista, digamos, como una visión del mundo como constituida por relaciones más que por entidades. Ustedes saben que históricamente la reflexión sobre la producción y el consumo del arte se ha detenido en sus formas fijas, ¿no? Las adjudicaciones de degradación del aura que han recibido obras cuando hacían pasajes, por ejemplo, de la literatura al cine, es un claro ejemplo de esta expulsión de lo móvil, del campo de intereses. Y esto en buena medida porque lo fijo se ha identificado con lo esencial, y a veces lo móvil con lo que es accidental, cuando no recibe connotaciones de pérdida, ¿no? Esto ha ralentado el interés en las formas dinámicas de darse e incluso ampliarse el orden de lo estético, que desde nuestra perspectiva es resultado de intensos procesos de intercambio entre los polos del campo del arte, entre quienes producen y quienes fruyen, ¿no? En una semiosis plena de transformaciones. Pensemos simplemente, para ejemplificar, la transformación que hay de una obra en un lenguaje como puede ser el de la literatura, transportada a otro lenguaje diferente como puede ser la pintura, el cine, ¿no? Entonces, las transformaciones son propias de la circulación, ¿no? Y de su complejidad, porque involucra movimiento y emoción en una trama que es formada, coproducida por los cuerpos, las prácticas y los medios, las tecnologías. Entonces, hoy la idea es, y estamos ansiosos de escuchar distintas experiencias que involucran diversamente estos dos ejes, el cuerpo y la movilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos como muchas ganas de escuchar estas experiencias, de escuchar las experiencias de VIH, de Prensa Libertad y de Visitas Desviadas. Y ahora las dejo con Nicolás, que va a presentar un poco a los participantes de la mesa. Gracias, Silvina. Y en el mismo sentido que recién lo señalabas, Silvina, se nos ocurrió organizar este evento, que pusimos el título un poco ampuloso de conversatorio, ¿sí? Que para nosotros incluso sería mejor que fuera algo más informal, una charla, un intercambio muy fluido de experiencias. Y lo pensamos en tres ejes, ¿sí? En movilidad y producción artística, movilidad y consumo, y movilidad e intervenciones críticas. Y para ello invitamos, como recién señalaba Silvina, a Federico, de Prensa La Libertad. Bueno, en realidad en orden debería decir primero a Sebastián, ¿sí? O también conocido also known as VR, a Federico,
que es responsable de Prensa La Libertad, y a Melissa, Daniel y Sol, que son las responsables, las que idearon y las que pusieron a funcionar Visitas Desviadas. Y para abrir un poco el debate, para pensar un poco la cuestión, pero a modo de sugerencia, no para encapsularla, sino como, repito, para que sea una especie de puntapié inicial, se nos ocurrió organizar esto en función de algunos tópicos o disparadores, ¿sí? Que pueden ser tomados o rechazados, de los cuales se pueden agarrar o no cualquiera de los que están en esta mesa, y que lo formulamos así, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Pensar que hay la práctica de las invitadas de hoy, evidentemente contemplan la movilidad, ¿sí? Como una de sus dimensiones, y preguntarles por qué les interesó esto, cuáles fueron si las influencias artísticas que tienen o no, seguramente que sí, o intelectuales, si también de alguna manera las contemplaban, si hay otros discursos, otros mensajes en la cultura sobre la movilidad que les hayan hecho reflexionar al momento de producir, ¿sí? Al momento de idear y al momento de producir. También es evidente que el espacio público de alguna manera los convoca, les interesa las intervenciones sobre él, ¿no? O incluso de reflexionar en torno a la relación entre lo público y lo privado, y también preguntarles de qué manera la conceptualizan esto, ¿sí? De qué manera lo ponen a funcionar, si es que es algo consciente, si es que es algo más que sale espontáneamente. Otro eje importante para nosotros es el cuerpo, ¿sí? Y estas cosas que estamos diciendo, movilidad y espacio, las ideas que de alguna manera están en juego en las propuestas de cada uno de ellos y de ellas, ¿no? La idea de actividad y pasividad, la idea de imagen en sí misma, obviamente compromete al cuerpo, ¿sí? Y compromete toda una carga semiótica, simbólica que el cuerpo generalmente acarrea en nuestra cultura, ¿no? Y algunas dualidades que son clásicas y que todavía, o que se piensen desterradas, siguen funcionando. La idea mente-cuerpo, por ejemplo, como oposición. Preguntarles, ¿sí? Si de alguna manera todo este conjunto de problemáticas está en el horizonte de su producción o reflexión. Hay algo que también nos interesa dentro del proyecto, que es la mediatización, o de manera más concreta, el uso de las redes, el uso o el rechazo de las redes, ¿sí? Como un factor determinante de nuestra época, tanto para producir como para contactarse con los otros agentes del campo artístico, ¿sí? La crítica, el público, otros artistas, etc. Si de alguna manera en sus propuestas las tienen en cuenta y cómo las usan, cómo las ponen a funcionar, ¿sí? Cómo se pueden relacionar con la movilidad, ¿sí? Si hay un arte que pueden pensar que es para las redes o que no se puede pensar fuera del entorno de las redes sociales. Y otra idea más clásica que también nos interesaba, que seguramente cuando se habla de movilidad, se habla de espacio público, está funcionando, ¿sí? Que es todo lo que podemos llamar el campo de la incertidumbre, del azar, de lo contingente, del accidente, ¿sí? Cómo lo incorporan también al campo de reflexión y de producción. Pueden ser estos temas, pueden ser otros, seguramente van a tener algún tipo de relación o van a entrar por algún lado este conjunto de temas. Brevemente, para presentarlos ahora sí, hoy está con nosotros Sebastián Andreatta, conocido como Vi. Sebastián nació en Buenos Aires en el año 1989, es artista visual, productor musical y emprendedor. Ha sido nombrado personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires este año, ¿sí? Particularmente tiene mucho interés en la ciencia, en las nuevas tecnologías y el diseño, y desarrolla su obra esencialmente en el ámbito público, siendo particularmente las instalaciones urbanas su principal línea de trabajo. Seguramente alguno conocerá algún site specific, por lo menos a mí me interesaron bastante en su momento, ¿sí? Actualmente se desempeña como líder del equipo audiovisual de C5N Digital, ¿sí? Presta servicios de consultoría digital para medios y de marketing de guerrilla para agencias y marcas, ¿sí? Si alguien tiene alguna empresa, una marca, a la salida es el momento de contactarlo, ¿sí? Desde el año 2006 exhibe su obra de manera particular en la calle y ha participado de muestras colectivas como Art and Swap, y es premio OSDE a las artes visuales en el año 21 y en la Bienal en Resistencia, Ciudad de Guatemala, también en el año 2021. Formó parte del FIBA 2020 con la instalación La Desmemoria y con 6 murales de Paste Up y también del Festival Ciudad Emergente, ¿sí? Con la casa de papel rosado y la habitación de papel dorado. Así que creo que lo replicaste en varios lugares. En Guatemala también, ¿no? La de papel dorado. Sí.
Y hay una particular, de una de sus intervenciones, que creo que fue la que nos convocó de manera más fuerte, que es Caja Fuerte. Él mismo declaró en una entrevista, ¿sí? Te estoy citando, en todo caso corregime, ¿sí? Sí. Qué peligro. Ayer justo jugaba con la idea de que la caja podría ser una interacción, mezcla de intervención y acción. Es raro en mí porque hasta ahora había una mirada pasiva de la gente que se encontraba con un afiche o un pasacalle mío, y más allá de lo que pudiera producirle, esa no dejaba de ser una interacción pasiva. A diferencia del resto de mis obras, la Caja Fuerte necesita que la gente venga y se encuentre directamente con la obra. Ahí estoy pidiendo un paso más y también dando yo un paso más. ¿Sí? Queda claro, me parece, que hay una fuerte convergencia entre las declaraciones o la percepción que tiene de su propia obra Sebastián con los intereses del equipo de investigación, ¿no? En relación a lo que dijo recién Silvina. Visitas Desviadas, ¿sí? Es un grupo conformado, o un proyecto conformado por Daniela Escardela, Sol Montaldo y Melissa Alzugaray, que son licenciadas de la casa, ¿sí? Y el proyecto surge en el año 2018 como una propuesta de crítica audiovisual para redes sociales. A partir de la investigación Instagram en la producción curatorial hacia una democratización de la curaduría que llevaron a cabo en el año 2019, ¿no? Sí, en el marco de la materia nuestra, ¿sí? Bueno, es justamente un proyecto que nació del espacio de investigación, pero también del espacio de docencia nuestro. Hoy en día, Visitas Desviadas es y no es una visita guiada, una audioguía y un podcast. Es una virtualidad colonizada por las imágenes, ¿sí? El proyecto se propone un ejercicio de minoración al explorar el potencial plástico del lenguaje sonoro en una red social destinada a lo visual. Cada visita es una invitación a escuchar un recorrido particular de un cuerpo a otro por un espacio determinado. Hacer pasar ese desplazamiento por el propio cuerpo mediante sonidos es también un paseo. Como ven, la definición es bastante metafórica, así que van a tener tiempo ahora de explicar concretamente. Finalmente, Federico, de Prensa La Libertad, que prefirió que justamente lo definamos en esos términos minimalistas, ¿no? Federico, sí, responsable de Prensa La Libertad, y él ahora va a mostrar de alguna manera parte de sus afiches, de su obra, de lo que va a armar claro su programa estético, ¿sí? Político, diría yo, y sus experiencias. Dicho lo cual, hablamos demasiado, ¿sí? No sé si quieren como locales comenzar ustedes, ¿sí? O cederles la invitación a... Giro de cabeza. Giro de cabeza. Bueno, muchas preguntas, ¿no? Sí. Un poco situar nuestro recorrido, cómo encontramos el proyecto hoy, requiere volver sobre nuestros pasos y algunas decisiones que fuimos tomando en el camino. A partir de... Nosotras estudiamos juntas las tres, entonces el proyecto nació en una materia que estaba destinada a producir crítica para medios audiovisuales. Entonces lo empezamos a pensar para Instagram y el vivo de Instagram. Nuestra inquietud tenía que ver con el acceso, de alguna manera, al museo o a las obras artísticas, y las redes en el 2018, 2019 empezaban cada vez a tomar también más presencia en nuestras vidas, y estábamos notando en ciertas producciones que recorrimos en esa época una idea como que el uso de las redes sociales en las muestras venía como a ampliar el acceso de alguna manera. Esa premisa de ahora, como todos tenemos un teléfono, todos podemos disfrutar del arte, todos podemos participar de las obras, todos podemos hacer todo. Que spoiler alert, después de un par de tiempo de investigar, encontramos otros resultados, ¿no? Pero bueno, eso que fuimos descubriendo a partir de la investigación lo fuimos plasmando también en nuestra producción, y aquello que empezó pensado como un vivo de Instagram para proponer un recorrido otro por un espacio museístico, hoy es un proyecto completamente nada que ver, porque también da cuenta de la movilidad hacia dentro de la producción, ¿no? Siempre lo definimos como un proyecto de raíz mutante, porque si hay algo constante en el proyecto es la variación continua.
En un principio, Visitas Desviadas proponía que había un guía que te invitaba a hacer un recorrido alternativo por muestras. Sucedió eso, pero bueno, hoy en día Visitas Desviadas es un producto sonoro y la forma que tiene es, como decía Nicolás, de podcast, de audioguía, sí. Lo que planteamos son básicamente recorridos sonoros, y lo que se puede recorrer a través de los sonidos puede ser tanto una muestra como un barrio, como un lugar de trabajo. Entonces nos interesa también pensar cómo se puede recorrer un espacio y bueno, qué repercusiones tiene en quien escucha, ¿no? Cómo se representa ese espacio a través de los sonidos, de algún modo. Me parece que otra cosa que fue raíz de Visitas y que mutó fiel a esta cuestión mutante del proyecto fue ese vínculo con la crítica, porque de alguna manera ese primer afán democratizante que tenían estos vivos que pretendían recorridos otros por ciertos espacios museísticos legitimados y que después mutaron, siempre es como que estuvieron apoyados en ese develar, ¿no? El cómo se hace Visitas, ¿no? Y siempre estuvo también apoyado en esa curiosidad nuestra que dio lugar a Visitas y que también dio lugar a la investigación que hicimos de graduación, de cómo cualquier curaduría es una propuesta de recorrido e implica que el cuerpo se mueva. Y pasa algo de esto, de que distinto a lo que pasa en el cine o en el teatro, inevitablemente hay un azar ahí de si el cuerpo respeta o no el recorrido que propone la curaduría, ¿no? Entonces, develar que eso es una estructura y que está ahí y que está dispuesta primero para ser respetada, pero también después para el juego, formaba parte de esa misma operación crítica que queríamos que develara Visitas, ¿no? Y cuando sucedió que salimos a desviar espacios que ya no eran el museo y que pasaban a ser a veces quizás el territorio, como por ejemplo pasó en la visita desviada del Abasto, bueno, nos encontramos con la calle y ahí nos encontramos con un nuevo azar, ¿no? Y con una nueva cuestión que develar, que es la fruición del turista cuando en realidad uno es un transeúnte, ¿no? Entonces, como marcar que cualquier transeúnte puede ser turista y al revés, también formaba parte de poder señalar que el territorio está dispuesto para ser visto por bello, por interesante, por estimulante, más que simplemente un espacio de tránsito. Sí, es como un señalamiento sobre el espacio, o así lo vemos nosotras. Exacto. Así como nos interesaba también señalar que las curadurías proponen un recorrido. Bueno, todos los espacios nos condicionan a nivel corporal porque, bueno, justamente es una puesta en escena. Condiciona nuestros cuerpos y nuestro transitar. Entonces nos interesaba sobre todo eso, señalar en el espacio. Y bueno, en el caso del Abasto fue interesante eso, porque empezamos a trazar una distinción también entre lo que es recorrer y trasladarse. Son dos cosas diferentes y poder señalarlo nos parece interesante. Sí, y también en el Abasto nos planteaba el desafío de si lo recorríamos con el recorrido que se supone que hace el turista o con el recorrido que se supone que hace el transeúnte, y también ahí surgió la posibilidad de hacer un híbrido, ¿no? Y de pensar un recorrido que es de un transeúnte que fluye, diría Silvina, ¿no? De un transeúnte que va con esa curiosidad, con esa disposición a la percepción. Y fue muy interesante cómo llevar eso al plano de lo sonoro, ¿no? Porque justamente la idea de evitar las imágenes era plantearnos algún desafío, porque sentíamos que marcar el territorio con imágenes ya lo hacían bien personas como ustedes, ¿no? Entonces también un poco fue como, bueno, para esto ya están los chicos que
grafitean o las personas que se dedican al place up y a hacer las marcas materiales del orden de lo visual en el territorio. Nosotros dijimos, bueno, a ver qué pasa si sacamos eso y vamos con otro tipo de registro, con otras materialidades y proponemos este objeto que puede incluso acompañar un recorrido plagado de estímulos, ¿no? De compañeros que se dedican a las visuales. Fue como buscar ponernos un límite para ver si podíamos ser más creativas a partir de eso, ¿no? Como viste que a veces la hoja en blanco es más aterradora que una consigna. Cuando uno tiene la consigna es como, bueno, a ver cómo hago para trampearla. Entonces plantea siempre como un desafío creativo ahí. No sé, y acá abro como un poco también la charla, si me dejan las chicas, si ustedes alguna vez pensaron en esto de que van marcando ciertos recorridos o ciertos territorios, o de que a veces sus públicos van buscando esas producciones, ¿no? En la cartografía que se arma de dónde van dejando rastro ustedes. Y naturalmente va sucediendo como orgánicamente. ¿De una? En un punto, sí, sí. Sí, yo lo pienso y por lo general es difícil poder llevarlo a cabo. Porque cuando empiezo a pensar en un recorrido, a plantear la disposición de las obras en un mapa, esas obras dejan de existir. Entonces me resulta siempre muy difícil pensar eso como un recorrido, como siempre pensé, o se dice mucho en la calle, como galería, ¿no? A cielo abierto. Y en mi caso no funciona jamás así, porque tengo una obra y dura una semana y listo, terminó ahí. Entonces, desde ese lugar me resulta difícil, pero hay obras y hay instalaciones o trabajos, producciones en la calle que sí duran y que están, digo, venía para acá y acá en la esquina de Rebamba, Sí. hay un no me baño gigante, ¿no? Arriba, y obviamente uno ve no me baño, no sé si lo vieron por toda la ciudad, así como hicieron los pibes para subirse ahí. Yo los conozco, tienen 19 años y no se bañan de verdad, literal, o sea, hacen honor a su nombre. Sí, total. Y andan por todos lados. Me gusta. Y esas obras perduran. Digo, hay algo de la transgresión, que es el caso de la Caja Fuerte. Yo no quiero ser autorreferencial, cero, pero es la obra que más duró. Pero es porque fue un paso más allá. Rompió una pared, digo, era difícil de sacar. Desde ese lugar me parece que sí se puede generar como un recorrido. De hecho, lo venía pensando hoy a la mañana. Digo, tengo que hacer obras que duren un poco más, ¿no? Como un planteo, como un cuestionamiento de mi propia obra. No, y te pregunto, ¿no volvés a reponer, por ejemplo, si en un lugar No. habías, ¿no? No, Okay. siento, quizás tengo una concepción muy purista, ¿no? Sobre No, la obra. perfecto, pero está bien. Y es como, me la saca, ya no existe más. Okay. No se terminó, tiene como, la instalé, empezó a vivir y murió en el momento en que la sacaron o que la rompieron o lo que sea. Es efímero. Bueno, Sí, total. ¿ven por qué? Justamente por esto que vos decís, es que es tan difícil de capturar en el terreno del arte lo móvil, por lo efímero, Claro. por lo azaroso, porque uno puede predecir hasta un cierto punto, después aparecen todos estos problemas, ¿no? Esta idea de la galería como algo fijo, no sé si ahora podemos sostenerlo tanto, ¿no? Por ahí es esto que vos decís, es más apropiado a lo que ocurre cotidianamente, que es estás y no estás. Persiste, desaparece. Los recorridos no son unos y de una vez y para siempre. Aparecen estos cuestionamientos muy interesantes. En ese Total, sentido. sí. Me parece que quizás es un concepto que como decís, quedó antiguo. Y quizás No dije antiguo. No, pero No me digas no, que bueno, dije antiguo. o quizás Es que acá hay registro, ¿eh? Acá hay registro Acá y se respeta archivo. lo antiguo, además. está bien, está bien. Digamos, lo fijo necesariamente convoca a lo móvil, Ok. y a la inversa también. Ok. Bueno, quizás como una reducción o como algo más reduccionista, decir, bueno, ya no se puede pensar en que es una galería a cielo abierto, es simplemente un espacio más, que me parece que también en estos últimos años, no sé si mundialmente, pero acá siento que en Buenos Aires el arte urbano, digo, no por nada, no sé, la legislatura decide nombrarme personalidad destacada de la cultura, y yo soy un artista que no tiene formación artística y que hizo todo su trabajo y toda su producción en la calle. Me parece que el arte urbano de alguna manera
no me gusta hablar de la legitimación, pero de alguna manera para ciertos espacios empieza a tener como quizás mayor relevancia. Me parece súper interesante esto de lo que... Están acá. Sí, Claro. que no sea que no sea solamente la producción, sino esto que plantean ustedes también, que es una forma de ayudar al registro y que esto que quizás resulta efímero en el acto, que la obra aparece y después desaparece, perdure. Y ahí es donde de alguna manera todo se conecta y las redes Claro, entra también tienen... ese tópico que nombraba Total. Nicolás. Pensaba que ahora quizás el archivo es de esa índole, ¿no? Como pensar que la presencia en redes sociales garantiza una temporalidad Total. que quizás la calle no te la habilita, pero yo lo vi y ahora ya no está más ahí, lo puedo ir a buscar a tu Instagram, ¿no? Total. Porque seguramente en tu Instagram o etiquetado vos va a estar en algún registro en ese archivito nuevo que es la internet y que venimos desarrollando hace 30, 40 años. Total, y no es lo mismo las redes que una página. Yo tengo mis No. obras subidas en una página y la gente no lo va a buscar de la misma manera. Hay otra, digo, el algoritmo y todo esa crítica que podemos hacer, pero bueno, tiene otra acción. Sí, lo que es interesante ahí es cómo el viaje físico se continúa en un viaje digital, ¿no? En las redes, Claro. esos movimientos, viajes, movimientos, trayectos, Navegación. navegación. Que de igual manera hay una transformación, ¿no? Porque no es para nada la misma experiencia lo que sucede encontrándote una de tus obras en tu barrio Total. a verlo en Instagram o irlo a buscar ahí también, ¿no? Sí, hay veces que es también difícil reproducir la magnitud, digo, más allá de la sensación o del mensaje o de lo que pueda transmitir la obra, digo, tiene que ver con cómo uno lo absorbe a través de los sentidos, cómo los sentidos juegan de la vista. Ver una obra, y esto lo pensaba un poco con los disparadores que estaban por mail, no es lo mismo ver una obra en vivo, de hecho investigando un poco sobre la movilidad de los viajes y pensar que hace 200 años para poder ver un Vermeer uno tenía que ir a Holanda, digo, hoy es mucho más fácil. Y no es lo mismo, digo, yo veo una obra... Sí. Sí, es incluso más fácil ir así, pero totalmente, Total, sí, digamos. hoy como- es más fácil, pero bueno, hace 200 años era muy complicado. Y a mí me pasa, de hecho, cuando veo la obra de colegas o cuando voy a una muestra, a mí me gusta mucho el street art, y cuando veo una obra en la calle no es lo mismo que verlo en Instagram. Digo como, qué lindo lo que hizo. Y verlo... Hay algo como del hallazgo también que hablábamos, como cuando vos te lo encontrás, es como, no esperaba. Intempestivo, como también es un llamamiento a pensar en dónde está situado, Total. como que te rescata de algún modo en este transportarse o trasladarse que a lo que nos obliga la ciudad básicamente todo el tiempo. Pensaba que totalmente que esa irrupción del hallazgo de la marca en el territorio devuelve la mirada, y hablábamos hoy de cómo muchas de las obras que están en la calle utilizan el lenguaje verbal, entonces también es como que se dirigen directamente a uno y el señalamiento es hacia una, y una no puede no entender lo que lee, ¿no? Digamos, como ya lo leí, ya sé, ya me quedó en la cabeza y estoy pensando, porque me hizo una pregunta el cartel que acabo de ver desde el colectivo, ¿no? Claro. Y de nuevo es como un nuevo señalamiento sobre qué está haciendo mi cuerpo, cómo estoy evitando este territorio, qué estoy haciendo, estoy recorriendo o transitando, ¿no? Como esa... En tu caso el que se mueve sos vos, ¿o no? En mi Me gusta caso me muevo, pero digamos que inició como un empujón en un punto, ¿no? Me puedo, pero me Claro. empujaron. Sí, sí, sí. Muy empujado. Sí, sí. Puedo mostrar, Sí. muestro un par de cosas Sí, que claro. por ahí quizás todavía, sí. es sobre eso puntualmente porque... o si quieren voy ahí, como quieran. No, se te paso. Dale. Con lo complejo, bueno, de pensar la movilidad teniendo máquinas. Eso era particularmente mi taller hace 15 días atrás. Decime cuántos pasos, Federico. Dale. Si querés ponerlo en pantalla grande, así. Abajo a la derecha. La ventanita es...
Bueno, esto era el taller hace 15 días atrás, hoy ya está bastante, por suerte, mudado. Estoy también en un proceso ahí después de 14 años de haber abierto el taller. Bueno, estoy moviendo toneladas de imprenta. De hierro. Sí, sí. Y bueno, el proyecto empezó en el año 2008, impulsado también por, bueno, una búsqueda personal en la multiplicidad de tratar de replicar una imagen muchas más veces que quizás salir una noche y pintar 30 stencil. Entonces hubo algo como de lo múltiple que encontré. Particularmente voy a mostrar, para mí pensar el hecho de pensar la idea de la bisimprenta, o sea, para mí es pensar un proceso político, indudablemente. Y bueno, porque entre el año 2013, 2014, 15 empecé a producir algunos tipos de volantes y piezas que tenían muchas veces doble circulación, en una versión física y en algunas digital también. Si querés pasar. Bueno, por ejemplo, esta fue una que tuvo varias versiones y la idea de todas estas piezas era casi lograr una síntesis como tan puntual de, bueno, construir un símbolo. Si querés pasar. Esta, por ejemplo, fue otra. Estas tres, voy a mostrar tres que tienen que ver como con distintos momentos y que un poco fueron construyendo un poco esa idea. Este es muy reciente, mira, si querés lo anterior. Este es muy reciente, que también tuvo esa lógica de distribución, de digital, físico, para que también no dependa de que yo esté imprimiéndola en un punto. Si querés pasar. Pero hubo dos momentos que fueron bisagra y fundamentales para llegar a la bisimprenta. Particularmente dos expresiones que tuvieron que ver con expresiones que todos conocemos. Las marchas del aborto, porque con los estudiantes de FADU, yo estudié diseño gráfico en la UBA y siempre muy cercano al centro de estudiantes, el anterior centro de estudiantes, y me invitaron a imprimir. Yo también dije, pongo la máquina al servicio las 12 primeras sesiones, y fueron 2 jornadas de 12 horas de estar imprimiendo. La primera vez el clima fue bastante... Hostil. No, la segunda. La segunda hostil, sí. Bueno, pero eso implicaba tener un auto, mover una máquina muy grande. Porque no son máquinas nuevas. No, esta máquina, por ejemplo, es argentina desde los años 50. Okay. Es una máquina de este tamaño, para que más o menos se imaginen, que pesa más o menos unos 70 kilos. Entonces, bueno, un carro, un mueble. Si querés pasar. Bueno, esa era la situación que se daba. O sea, era una máquina con una mesa en el medio de la calle imprimiendo. La primera vez fueron 12 horas, la otra también fue un proceso muy lindo porque sucedía esto después de encontrar esa pieza años después pegada en una casa o circulando en otros ámbitos. Y aparte, casi, no sé, la primera vez tengo como, conté así a simple vista que imprimimos más o menos unos 3.000 a mano, íbamos rotando. Bueno, y esto empezó a construir un poco, mira, si querés pasar, fue construyendo esta idea de sacar el taller a la calle. Ese era el tópico. Bueno, esa era la pieza, ahí se ve en perspectiva. Si querés pasar. Después, una situación personal que viví en cuanto a lo familiar, que bueno, mi suegra la despiden de Telam, así de un día para el otro. Y ahí es donde, bueno, el cuerpo un poco también empiezo a sentir que esta situación, este proceso político ya me estaba... yo obviamente me era innegable de pensarlo todas las mañanas, pero bueno, ahora me afectaban directamente porque, bueno, había una cuestión familiar. Y ahí obviamente, bueno, vamos a imprimir de vuelta a la calle, pero bueno, era siempre atado a esta dinámica de complejizar el proceso y ahí es donde, bueno, empecé a pensar un dispositivo. Un artefacto que pueda facilitar realmente la movilidad de esto y que quizás en una hora yo pueda estar en la calle imprimiendo. Esta fue muy interesante lo que sucedió porque
Bueno, la pieza, todas estas piezas un poco, bueno, hay un momento de pregunta, ¿no? ¿Por qué voy a imprimir esto? Y también qué puede suceder. En esta particularmente sucedió que tuve muy poco tiempo para armarla. Bueno, y armé esto como un recuadro, como casi algo de periódico, muy simple, mínimo. Y pasó lo que van a ver ahora. Como son periodistas, bueno, son mal pensados y empezaron a ponérselo en la cara, y esto terminó siendo la campaña, la próxima, esto terminó siendo la campaña por los despidos. Bueno, ahí es donde un poco uno sigue siempre aprendiendo y sigue sorprendiéndose de esta cuestión de accionar en la realidad y en este tablero que es el espacio público, donde aparecen siempre dinámicas, más si uno trabaja con periodistas. La próxima. Bueno, y estas dos movilizaciones realmente a mí me marcaron por dónde empezaba a pasar el hecho de empezar a accionar en la calle. Y realmente yo lo necesitaba personalmente, salir a la calle, porque políticamente lo necesitaba, y espiritualmente casi hasta, si quiero usar una palabra polémica para la movilidad. Ahí es donde aparece esta máquina que es una máquina de entre 1900 y 1910, que también tiene una historia bastante interesante desde el punto de vista del movimiento. Era una marca que diseñaba máquinas para gente que viajaba y podía imprimir pequeñas tarjetas, tarjetas personales, volantes, norteamericanas. Y que de hecho la marca esta norteamericana la dejó de fabricar porque empezó a ser, en realidad, y era también un juguete. La historia de la marca cuenta que también era un juguete que había generado para enseñar el oficio a niños, para después cuando son más grandes, introducirlos en la industria, ¿no? Y la marca lo dejó de fabricar porque se empezó a usar para hacer propaganda la máquina. Esa es la historia. Y aparte, viajó. Así que vos decís que usarla para hacer propaganda también. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque la máquina vino de muy lejos. Yo soy un apasionado de la bicicleta desde hace muchos años, casi desde que me sacaron las rueditas, empecé a andar y creo que nunca siempre tuve bicicleta. Y ahí un poco, chocaron estas dos también experiencias y dije, mi bicicleta, y para hacerlo más factible esta acción en el espacio público, la pongo en atrás de la bicicleta. La próxima. Y se empezó a conformar este objeto, que cuando lo vi dije, es un objeto un tanto absurdo y me gustó mucho verlo así. Esto fue el día en que le atornillé una tabla atrás, le terminé de fabricar el pie, de soldarlo, y lo vi manufacturado. La próxima. Imprime tarjetas, digamos. Esto imprime unos volantes de 7×10. Okay. Pero es pequeño, pero después vamos a ver unas dinámicas donde un poco... ahí es donde entendí un poco las dimensiones. Hay algo interesante porque hoy en día el devenir medio de los procesos se van hackeando casi en un punto. La próxima. Esta es cuando ya estaba como conformada. Listo, acá estaba como para mostrarla y decir, listo, ya está activa. No para patentarla. Tiene una patente en que en realidad es como un tributo a una máquina automática, que es como, eso es más como un chiste para el rubro, para el gremio. La próxima. Tipográfico. Claro. Esta es la primera aparición de la biciimprenta en el espacio público. Okay. O sea, hay un registro de celular. Había un videito, pero era de muy mala calidad. Esto fue en un corte en Corrientes y Gallardo contra los tarifazos. Y directamente eso, conocí a mi suegra, también estaba en la asamblea de vecinos, y vamos con la bicicleta y a imprimir. Y esta fue la primera aparición, y también esto estuvo buenísimo. La verdad que como proceso... de empezar a conformar este objeto, eran como las primeras veces donde empezaba a ver las primeras reacciones. O sea, la verdad que era bastante... la gente lo miraba extrañado a este objeto. Si querés la próxima. Esta fue el 24 de marzo del 2019. Esta fue, digamos, como la primera masiva.
tan masiva que obviamente yo calculé mal la cantidad de papel que llevé y me quedé sin, pero sucedió lo que sigue ahora. La gente cuando vio, había mucha gente alrededor de la bici y empezó a ver que yo me había quedado sin papel y uno le dijo billetes y había una fila de gente, billetes de 500 que en ese momento era mucha plata. Bueno, a ver la próxima, creo que ahí la del DNI librito. Eso la verdad estuvo buenísimo. Y después fui a otras marchas ya directamente a sellar billetes. Como ya condición era, me tenían que dar billetes, no llevé papel. Y ponía un cartel y era eso, billetes. Y también me parece como un gran medio de circular todo eso. Total, totalmente. ¿La próxima? Bueno, esa era la pieza, para que se pueda ver bien. ¿La próxima? Esta tiene como varios pasos, por así decirlo, de esta acción. Esta fue el 10 de diciembre del 2019. Se acercaba la fecha de... Muestro estas porque son como las más masivas, después hubo otras mucho más chicas. Se acercaba la fecha de ir a imprimir y obviamente yo sentía que después de haber vivido todo este proceso de macrismo, yo tenía que ir a imprimir y a un punto como... tratar de exorcizar un poco los ánimos y se acercaba la fecha y no tenía muy claro la verdad qué imprimir y me acordé que ese mismo año había dado una nota en página 12 pero había salido como mucho más tarde, de hecho salió como en noviembre y yo todavía tengo bufanda me acuerdo de las fotos y en la nota había dicho, la lucha puede ser un poema colectivo, en todo lo que estábamos charlando. Y cuando la leí, faltaban días para esto, dije, esta es realmente como la síntesis que tengo que ir a imprimir. Como lo entendí, dije, qué bueno que me reencontré con este texto, que lo había dicho en la nota, y fue ese el volante. La próxima. Y esta era la forma impresora, por ejemplo. Es una forma impresora de este tamaño, muy, muy pequeña realmente. Esta era la forma impresora de la pieza y la pieza, ahora la próxima, es esta. Sucede un poco esto, que a veces aparece en formato volante y después tiene como un desplazamiento hacia el formato afiche muy rápidamente. Entonces lo hice y me lo empezaron a pedir en formato afiche. Y también, bueno, empezó a pasar esto, que esta pieza realmente nació en la calle, en esa tarde de muchísimo calor. Y hoy en día también está en muchos hogares, incluso también está en la calle de vuelta, tiempo después volvió. Este era en formato afiche. Y por ejemplo, esto es en Colombia. Empecé a cambiarle el pie a la pieza y como bueno, la pieza empezó a tener como un proceso de transmutación hacia diferentes luchas y esto fue cuando fue el paro del año pasado. El paro del año pasado que sucedió que unos colegas de allá, que siempre unos amigos, estábamos en diálogo y ellos imprimieron aproximadamente unos 5.000 de estos y los pegaron en todo Bogotá y en Cali. Y bueno, ahí hay un proceso como bueno, ya 2 pasos de 2 capas y 2 instantes que separan a esa primera pieza de ese primer momento que un poco, bueno, hace que la pieza tenga una vida ya casi, la próxima, tenga como una vida ya, bueno, este era uno de los tantos. Aparte también se pensó como un sistema de distribución, de distribuir para también recibir insumos y comida para todo lo que eran las primeras líneas que había en la ciudad. La próxima, hay registro de esos. Y bueno, generalmente yo pienso mucho esos procesos como que inicia de una manera, pero después hay como todo un arco de movimiento y que también incluye las redes sociales, porque hay como o sea, esta pieza también fue subida en ese momento el del paro para que la gente lo pueda imprimir en su casa. ¿La otra es tuya también, la del puño? No, la del puño es la de esta artista que de hecho por esa pieza le allanaron la casa. En Tabo Garabato se llama. Y tuvo Tabo Garabato se llama el artista. Y ellos realmente, o sea, tomaron un riesgo bastante grande
al haber empapelado toda la ciudad con esto. Es como, fue un proceso muy, muy interesante. Pero bueno, esto un poco mostrando cómo la previa de ese objeto, de ese artefacto, de cómo fue como gestado, ¿no? Muchas veces para sacar un proceso que es muy complejo de sacarlo a la calle, porque son máquinas muy grandes, es muy, muy complicado. Me parecía re piola esto que contabas de cómo algo que se obtiene en la calle o que se produce en la calle, que se produce colectivamente de alguna manera, ¿no? Porque lo haces ahí con la gente, pasa a lo privado, o sea, pasa a ocupar un lugar en la casa, digamos, como que me gusta ese movimiento de entre lo público y lo privado, y como aquello que yo saco de la calle o puede estar en mi casa y aquello que, ¿no? Como esa comunicación ahí, siendo que en general este tipo de manifestaciones y qué sé yo, las vemos en los espacios públicos, y como tu obra aparece en el espacio público y a veces se mete en el privado y no al revés. Sí, es que para mí es como el lugar, o sea, yo casi no hago muestras en lugares privados, o sea, cuando me invitan como que, pero porque para mí es el lugar que legitima el trabajo en un punto. Sí, sí. O sea, que después, bueno, está ese habitar en el espacio privado, ¿viste? Eso me parece como súper, ¿viste? Doble entrada. Sí, pero además también es la gente la que lo lleva a ese espacio que es privado, entonces no pasa nada. Sí. Digo, no pasa nada. O no hay, digamos, es fluido ese traspaso, ¿no? Porque es la misma persona que está con vos en la calle la que después se lleva esa pieza, incluso a modo de souvenir del acontecimiento, ¿no? Yo tengo una tarjetita tuya de cuando fueron del Blanco es el mensaje en el Arondo Conti, que formaron parte de una curaduría de unas compañeras acá de la licenciatura de curaduría, y es loco porque está la tarjetita pegada en un lugar en mi casa, como ese momento afuera del Conti, ¿no? A modo como de souvenir. Y también el hecho de correrle el velo a la técnica. A mí algo que, el hecho de correrle el velo a la técnica, ¿no? Ahí hay como algo, como es uno de los fundamentos del proyecto. El hecho de mostrar cómo las cosas se manufacturan. Creo que eso tiene una implicancia muy diferente a solo estar repartiendo o de difundir una pieza, sino mostrar también, bueno, cómo está hecha y qué implicancia, bueno, técnica y política tiene eso como carga simbólica, ¿no? Y revaloriza también la acción en la calle, como ese cuerpo que está haciendo algo en la calle. Sí. Sí, como hecho de... Yo siempre pienso 3 palabras que tienen que ver mucho con eso. O sea, celebrar, repudiar y como... la tercera es... bueno... Se me habría ido la tercera. Mi memoria, ya va a venir. Celebrar, repudiar y bueno, la próxima la otra se las debo. En el próximo conversatorio. Recordar, sí, puede ser, total. Sí. Pero bueno, son como esos conceptos que tienen que ver con este proyecto de por qué llegar a un artefacto de ese tipo, no sé. Perdón, ¿está vigente el artefacto, no? Sí, el artefacto está vigente, la pandemia obviamente que lo ha frenado un tanto, pero aparece en momentos, la última vez fue en la FED, en la Feria de Editores del año pasado, y ahora este año, bueno, estoy medio como en el proceso de mudanza y un poco abocado a eso, pero no, está ahí, sí. Tiene la particularidad de que es como un objeto surrealista, pero que funciona. Que total. Y en la historia de la imprenta... es un objeto surrealista. Sí. Pero funciona, tiene una funcionalidad que cumple... Claro. Y en la historia de la imprenta hay toda una tradición de imprentas móviles. O sea, de imprentas... Obviamente que la historia de la imprenta también va en paralelo a la historia bélica. Y hay historias de imprentas en frentes de batalla, hay como... El sindicato de los anarquistas solía tener, no así por supuesto, pero solía manejarse y
y llevar pequeñas imprentas y cosas para Claro. mi obra. Claro. Muy vieja data, digamos. Era de batalla. Pero vos decís porque tenía una cuestión relacionada con la clandestinidad o porque Con la clandestinidad y la movilidad. Le las reventaban las imprentas, entonces tenían que tener dispositivos móviles muy de levantar, y donde había una huelga, había una cosa, ahí ya estaban los tipos haciendo una cosa muy rápida, tenía que ser rápida, móvil y clandestina, por supuesto. También hay algo de aminorar un poco ese proceso. Vos decías, las medidas son pequeñas, pero se puede un montón y hay mucha potencia en un límite tan pequeño también, porque lo podés desplazar y sucede este imprevisto como con los billetes también. Absolutamente. Que si uno conserva las técnicas y qué sé yo, a lo grande se pierde esa adaptabilidad también. Sí, intermediado por esas dinámicas de azar, ¿no? Como estas situaciones. Me acuerdo que el 24 de eso no tengo registro, una nena también que tenía que hacer la tarea para el colegio, como que le imprimimos el cuaderno para que lo lleve al otro día, ahí con una página, eso no fue, bueno, es medio... Tenés que estar registrando todo también, no, lo que es pasa. medio muy todo así rápido. Pero me gusta eso del acontecimiento, es un poco lo que decía Sebastián, de no voy a reponer esto, porque yo ya elegí ese lugar y esto tuvo vida durante lo que vivió en ese lugar. Bueno, todo lo que pude imprimir, no puedo dar cuenta de todo lo que pude imprimir, porque para eso está el acontecimiento, el momento compartido ahí en el espacio público. O el azar, el hallazgo, esa cosa de la fortuna que hace que ciertos cuerpos pasen por ese lugar y puedan ver esa pieza en todo su esplendor, ¿no? Y que es un poco el afán de visitas con estas vueltas al territorio que estamos pensando este año, que son estos QRs y qué sé yo, que ya les vamos a repartir. Tienen visitas sorpresa, que es la onda de poder hacer otra marca en el territorio que no sea figurativa visualmente, pero sí que despierte esa como acción de averiguar qué es, de la sorpresa, del hallazgo, que está bueno para pensar. Creo que es lo único que no hemos charlado, pero que sí ha sobrevolado, esta noción de actividad y pasividad de los espectadores también está como un poco vieja, ¿no? Porque digamos, hoy es como que nos damos cuenta de que hay actividad o hay accionar en todo, pero que también en la producción artística hay una voluntad por estimular eso, ¿no? Como por movilizar, como vení, te imprimo lo que sea, no importa, un pedazo de cuaderno, lo que sea, pero vení a que te imprima eso, o vení a buscar la visita, o venía, ¿no? Como una invitación. Sí, tío. Hay algo que yo entiendo que funcionó en lo que hago yo en particular, que es involucrar a la gente de manera directa. La caja fuerte quizás es... la caja fuerte era una caja fuerte que estaba bajo un puente. La clave estaba en mi cuenta de Instagram y la gente tenía que ir a buscar la clave, abrir la caja, llevarse lo que encontraban, podía hacer cualquier cosa y dejar algo para el siguiente y bueno, funcionó. Pero creo que un mejor ejemplo de eso es una obra que hice al lado del Museo de Bellas Artes, no caprichosamente, sino que fue una forma de crítica o de... No tanto al museo, sino a la zona, que es la Recoleta. ¿De los trapitos? Sí. Que le pedí a la gente que me dejen en un buzón que puse en una caja, en una casa abandonada, que me dejen ropa interior usada. Y bueno, las puse en una soga y las colgué ahí al lado, ¿no? Como para hablar un poco de la intimidad y de exponer un poco eso, ¿no? Que siempre doy el ejemplo de que cuando vienen visitas a tu casa, lo primero que haces es esconder el tender, para que no te vean los calzones. Y bueno, busqué un poco lo contrario. A mí lo que me sorprendió, porque pensé que no iba a suceder, digo, cuando hice el llamado, que la gente vaya a un buzón, deje ropa interior usada, dije, no va a ir nadie. Increíblemente ya no sabía qué hacer con la ropa interior. Ir a una feria americana. Sí, hay ganas de participar. Sí, claro, eso de como si al final la gente esté esperando la invitación, ¿no? O la consigna o la propuesta de juego. Sí, y me parece
creo que más interesante que la obra, que el concepto, lo que sea, esa la acción, ¿no? Justo fue saliendo de la pandemia y fue en noviembre del 2020. Me parece que había una necesidad también de participar y de tomar un poco, retomar la calle. Y esas son las cosas que a mí particularmente me resultan muy interesantes y me terminan como de pegar el golpe de la obra, ¿no? Y que está bueno que a la gente le guste y bla, pero me parece más importante cómo lo golpea una la producción. Así que bueno, creo que ese es el mejor ejemplo que tengo de todo lo contrario a lo pasivo. Claro. Esa muestra increíble de la gente, de no solo ir a un museo, digo, porque hay cierta costumbre, ¿no? No sé si es una costumbre, pero es como, es normal decir, voy a ver una muestra, está Libeskind en el decorativo, vamos a verlo, porque salió en todos lados. Estaba, en el mismo momento de la caja estaba Ehrlich en el Malva, ¿no? De las colas alrededor del Malva. Claro, ¿cómo hago? El muchacho está con la pileta, la está rompiendo, ¿no? Y la gente, fueron 3.000 personas a la caja. Yo como, bueno, mirá, bueno, no solamente el circuito clásico es lo que funciona, sino me parece que es un gran momento para ofrecer una propuesta o propuestas distintas. En su momento le pedías a la gente que iba a la caja que se registre o algo, No. o que se registre, digo, visual, con algún dispositivo o algo, ¿no? O si lo querían hacer bien. Si lo querían hacer, estaba bien, y resultó que el único registro que tengo prácticamente de la caja son las 600 stories que guardé en las destacadas de Instagram, y que lo que entró a OSDE fue eso, ¿no? Era la caja, el objeto, con un iPad que tenía el loop de las 600 historias, que era gracioso porque como yo compartía prácticamente todo, iba viendo el proceso de dejaba un chocolate, el otro se lo llevaba y dejaba un ramo de flores, y así. Y siempre la gente tendía a registrar de alguna manera y compartirlo, la experiencia, Sí. como que si no llega a la red social No sucede. no está, pero está bueno igual esa necesidad como de difundir el objeto también, o la acción, digamos. Sí, es como un poco el FOMO, ¿no? Sí. El fear of missing out, como el miedo de quedarse afuera. O de mostrar o de contar lo que uno hace todo el tiempo. Nunca lo pensé como una crítica y tampoco sé si lo critico, ¿no? Es como, está buenísimo que suceda. Pero qué raro. Porque perdón. No, que en ese momento en el que una registra algo de lo que tiene que ver con la acción o ser parte de la obra, también está construyendo la obra. Total. Entonces, no importa si hay una inocencia o no de parte del espectador, pero lo que termina sucediendo es súper interesante porque está la obra en el espacio público y también está en Instagram. Entonces se da ahí como una duplicación. Bueno, no es una duplicación, es una circulación otra. Una circulación otra. Y una simultaneidad también. Instagram nos permite dejar el indicio de haber pasado por ahí, ¿no? Digamos, como nosotras hacemos con el QR o como Claro. pasa con los objetos de los afiches o las instalaciones en la calle o los pasacalles, ¿no? Bueno, esos objetos dan cuenta de que un otro los puso ahí, la picardía de los chicos del No Me Baño, ¿no? De cómo hicieron para subirse o quién dejó esto acá. Y bueno, y en las stories es la audiencia, el espectador, les usuarios, como querramos llamarle, quienes tienen la oportunidad de dejar ese rastro, ¿no? Decir, yo también pasé por acá, yo también cometí la picardía, soy cómplice y formo parte de esto, en eso del fear of missing out, ¿no? Sí, creo que la complicidad en ese caso es sí. fundamental. Hasta nunca lo había pensado como no solo parte, sino cómplice, porque al fin y al cabo era algo legal, no tenía por qué estar ahí. Claro. La pared pública para hacerlo. Hay una especie de mini riesgo que es adrenalínico, ¿no? Total, sí. Y si no iban, no pasaba nada con eso, digamos, ¿no? Claro. Entonces la necesidad de hacer que suceda. Total, sí. Pensaba que cuando nosotras De hecho, te dio un investigábamos... premio, Rodríguez Larreta te dio un premio, ¿no? Sí. ¿Le rompiste algo de Sí, la imagino ciudad? que nunca investigaron que yo mandé una albañil a romper una pared pública. Después la arreglé. Enmendando el delito, mi vida. Y después se volvió a romper y quedó así. Pero bueno,
qué sé yo, sí, no se fijaron, por suerte. Por decir algo. No, que me acordaba que en el 2019 era como algo que empezábamos a ver, que las propias curadurías pedían que se registrara y que se subiera a las redes, como si la gente necesitara esa explicación, y al final es un poco lo que van a buscar, ¿no? Ser parte, poder registrar, dar cuenta de eso, que es un poco lo que pasa siempre en los consumos artísticos, ¿no? O en los consumos en general. Sí, bueno, poniéndonos en la misma línea de tiempo, cuando estaba Erlich en el Malva, la foto dentro de la pileta era fue la construcción de alguna manera de lo masivo que se murió. Sí, igual está bueno como, bueno, nosotros justo ese fue el tema de nuestra investigación, pero fue muy interesante ver qué curadurías planteaban esa interacción como algo que nutría lo curatorial y que nutría incluso lo artístico o el carácter de obra que se mostraba en esa curaduría, y cómo había otras curadurías que meramente lo utilizaban a modo de difusión y multiplicación, que me parece que es un poco lo que pasó con Erlich. Total. Y que se lo adjudico a la curaduría con conocimiento de causa, pero porque también es una cuestión de cierto tipo de instituciones museísticas que tienen cierto estilo de presencia en las redes, que bueno, que solamente buscan eso, multiplicar y hacer la buena presencia digital, y está bien. Sí. Pero cómo había una mayor interacción o una mayor riqueza en aquellas propuestas curatoriales que esto, además de usar el hashtag es una invitación a otra cosa o forma parte de otro juego del cual entras en carácter de cómplice, ¿no? Me parece que ahí como que sí, se dirimía cierta cuestión, cierta diferencia. En esa línea algo que vimos es que a veces la invitación es solamente a repetir, digamos, a repetir un gesto curatorial ya cerrado, que ya no tiene posibilidad de cambio, digamos, en tanto el recorrido está propuesto ya por un curador, por una curadora. Entonces en esos casos usar el hashtag o usar las redes sociales sí funcionaba como una duplicidad, como un repetir algo ya cerrado. En estos casos uno agrega, cambia, selecciona, el espectador tiene un lugar mucho más activo. Claro, se también. puede desviar. Se Claro. puede desviar. Y veíamos que hay un gesto del repliegue del curador, ¿no? que está presente también en tu obra, ¿no? Si vos no dejás el baúl vacío de alguna manera con la posibilidad de que el otro venga a llenarlo y activarlo, o sea, si vos no das, vos en la entrevista decís, yo di un paso adelante, pero en nuestra investigación pensaríamos que vos diste un paso para atrás. Y permitiste que avanzara también el espectador, llevando los objetos, eligiendo, activando, ¿no? Sí, hasta podría decir que no di ningún paso. Pero Claro. porque por la Pero inocencia. O diste lugar, digamos, ¿no? Creo que no lo pensé. Dije, voy a poner esto acá y voy a ver qué pasa. Lo que sucedió después fue ridículo. Jamás en la vida me imaginé que iba a estar haciendo 3 móviles de televisión por día, como cualquiera. Estaba Tonietti haciendo una nota hablando del Fondo Monetario Internacional con la caja fuerte. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué dije que sí a esto? Pero bueno, no importa. Fue realmente totalmente inconsciente. Y no se controla lo que pasa allá y es como No. del azar puro. Claro. Total, sí. Eso creo que es lo que tiene la calle. Esa falta de control que a mí, o esa transgresión que a mí me convoca particularmente. Y no así tanto el espacio. ¿Con Trapitos al Sol qué pasó? ¿Quedó ahí o No, lo duró sacaron? 36 horas. Ah, Sí, y en Recoleta yo sí. también. Qué sé yo. No, bueno, está bien. Bastante, bastante bien. Bastante. Muchas horas, te iba a decir, Sí, sí. De hecho, le había puesto, yo no la hago, la Vos hago eso completa. no lo registraste, cómo lo sacaron, digamos, solamente la instalación y... Totalmente, sí. Hay un video en YouTube que es de todo el proceso, de cómo lo pensé, de cómo lo produje, cómo lo instalé. Eso fue el viernes a la noche. Que de ahí en el video hay detalles deliciosos, como que estamos con un amigo instalando eso en el medio de una plaza pública. Y pasaban los patrulleros y nosotros nos poníamos a saltar la soga para disimular, para hacer que estamos haciendo ejercicio. Y estuvimos. Con mucha movilidad. Claro, Mucha bien movilidad. móvil. Total, habremos estado 2 horas instalando. Fue bastante difícil. Y bueno, está todo ese proceso, pero que fue el viernes a la noche y el domingo a la mañana me mandaron un mensaje, che, fui a ver la obra y no estaba. Y bueno, la busqué por los tachos de basura de la zona y no la encontré. Y
de hecho no estaban, se lo llevaban, un sátiro. Yo la hice completa y eso iba que había puesto unos carteles amarillos con el logo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque yo no la hice completa, que tenían todo un texto pseudo curatorial de la explicación, porque curatorial no era, y mi firma, todo, y bueno, los carteles estaban puestos con lingas de acero, se llevaron todo, no dejaron nada. Después lo van a reutilizar. Hay un rumor, me llegó un rumor de que pueden haber sido los amigos de Bellas Artes. Fundación de Amigos de Bellas Artes. Como una forma de decir esto no lo bancamos y lo sacamos. Queda un poco... Claro. Es parte del mito ahora. Una Sí, manera de es el mito que me importa a mí nada más, no le importa a nadie más. Pero sí. No, pero estaba pensando después en la... Sí. Perdón, María Rosa. No, Ah. el comentario sin Vale. importancia. No, estaba pensando también en las dimensiones de lo político que se movían ahí, que en algún caso más deliberada, más explícita, más consciente y más que forma parte de la oferta explícita, si querés, por decirlo de alguna manera. Y en otro caso que lo que vos estás coqueteando casi, digamos, ¿no? Les pongo esta cuestión de justamente los trapitos, lo que quieren ocultar, lo que en este barrio seguramente quieren ocultar. Bueno, en todos los barrios, pero particularmente quizás es más interesante o más famoso, digamos, lo que se está ocultando, más denso lo que se está ocultando ahí que en otros lados. Y bueno, digamos, de alguna manera el espacio público siempre fue eso, ¿no? El lugar de convocatoria de lo político. Me parecía que particularmente es irrelevante, es interesante justamente cuando muchas veces el retraimiento es el espacio privado y hay apuestas políticas de retraimiento de lo político a lo privado y entonces de alguna manera están volviéndolo a sacar de alguna manera u otra, ¿no? A la calle, ¿sí? Porque aparte es la impresión que no es clandestina, no es escondida, sino es en conjunto, colectiva, en la plaza, digamos, lo mismo por el lado de Sebastián, que tiene esa crítica un poco más entre líneas, pero la tiene claramente. Para que vos me decís que no sos consciente, pero bueno, yo creo que sí, bastante. Sí, te haces el que no sos consciente, pero yo me doy cuenta que sos muy consciente de eso. Quizás últimamente. Es una coquetería, sí. Sí, con la Casa Dorada quizás fue cuando tomé conciencia, envolví para regalo, sin saber que Cristo lo había hecho hacía 30 años, pero esas cosas que uno se entera después. Para regalo una casa que iba a ser demolida en Colegiales para hacer un desarrollo inmobiliario, y cuando el tipo del desarrollo me llamó, yo le dije que sí. Y después cuando hice el posteo en Instagram explicando el porqué de la obra, lo destruí. Porque la crítica era hacia el desarrollo inmobiliario en Colegiales, mi barrio, desmedido, y porque ahora se cambió la zonificación, entonces se pueden hacer edificios. Y el tipo me quería matar. Quizás ahí fue más consciente, fue más como el troleo, ¿no? Claro. De decir, pero le podía haber cotizado un poco los departamentos, digamos, acá fue el lugar donde exacto, sí, no se dio cuenta de hecho la última cómo charla, podía reterritorializar eso que vos sabés de alguna manera. Sí, originalmente habíamos hablado de que se podía llegar a instalar algún registro de eso en el hall. Ajá. Y después dije, no quiero ser un artista del hall, de edificio. De palier, claro. Exacto, entonces les saqué Viste que hay muchas réplicas de Frida Kahlo en los palieres, sí. claro. Sí, bueno, ahora pasó con la Livediki y ya le están dando. Claro. Compraron esa obra que va a estar en un hall. Y bueno, qué sé yo, está buenísima, a mí me encantó. Pero ahí fue un poco más consciente, ¿no? Fue decir, ok, tengo esta posibilidad de pegarle algo que realmente me molesta, y bueno, utilizo quizás el medio más contradictorio para hacerlo, que es el propio desarrollo. Bueno, terminó todo mal. Bueno. Y de Federico, una pregunta, que es la cuestión del gesto, básicamente, ¿cómo lo autodescribís? ¿El de las imprentas? ¿Como algo nostálgico, adrede o...? ¿Cómo para? No, el mismo hecho de usar esas máquinas, digamos, ¿lo pensás, lo conceptualizás a vos mismo como algo nostálgico o se fue dando porque era lo que tenías, digamos? No, del lado del romanticismo, No. De hecho lo odio. Siento odio por pocas cosas, pero sobre todo el romanticismo. O sea, creo que... Estoy a favor del realismo. Claro, Y del claro. naturalismo, sí. Pero en el sentido de lo que puede llegar a estar de moda. Sí. ¿Por como qué? gesto vintage, Claro, el consumo vintage. Exacto. Digamos. ¿Por qué hacer esto? Yo mi pregunta, como la pregunta que me mueve es ¿por qué hago esto hoy en día?
Es como una pregunta muy simple que obviamente apareció en el hecho de pasar tantas horas delante de una máquina imprimiendo. Para mí tiene que ver, primero es un oficio, es un oficio que tiene una historia de revolución. Sí. O sea, y para mí es justamente aumentar la capacidad de esa ola, ¿no? Y con las implicancias que tiene, que vos podés agarrar un impreso mío y podés ver, o sea, la tinta como es impresión directa. Bueno, para mí esa sensibilidad en el sentido de lo orgánico de cada pieza y en el mundo actual, en donde, bueno, hay como un avance de una desmaterialización y hay un gesto político, tecnológico. A mí me interesa mucho pensar el vínculo. No es una cuestión de coleccionismo y de una nostalgia privada, sino de intento. Tengo obviamente un lado de fetichista de mirar las máquinas y de. Sí, porque ese mismo efecto se podría replicar con pero una no máquina es nueva, el quizás. fundamento como conceptual que muestro hacia afuera. O sea, me mueve ver las máquinas y es algo que me apasiona, pero lo veo más como un medio. ¿Qué me puede dar esa máquina? Justamente como esto, ¿qué me dio la pequeña máquina que es la de la bicicleta, más o menos, para que se mencionen, es como un gatito? Siempre la miro a mi gata y es casi igual. ¿Qué me puede dar esa máquina a mí? Cuando las pones a funcionar, porque no es coleccionismo. No, todas mis máquinas andan. Digamos. Y no es van a el sobrevivir de al lo- colapso. Y van a sobrevivir al colapso. Okay. O sea, en ese sentido me gusta jugar mucho con esa idea de qué es lo útil hoy en día también. O sea, yo si no tengo luz puedo seguir imprimiendo con ciertas máquinas. Entonces, la hecatombe ecológica va a suceder, pero vos vas a poder seguir. Y hay algo Quizá no ahí haya de la- planeta, pero vos vas a... no sé, y estamos en un momento Sí, como obvio, para claro. repensar los Hay algo ahí vínculos de la resistencia, ¿no? De Sí, lo sí, resistente. y hay discursos muy interesantes. Particularmente les recomiendo mucho los textos que está escribiendo Eric de Barba de Abejas. ¿Conocen la editorial esa? No. Es una editorial artesanal que está teorizando mucho sobre el uso de tecnologías analógicas. Mirá. En el contexto, bueno, de un... Claro, lo que pasa es que uno lo asocia a eso, al lo-fi y todo eso lo asocia al cierto gusto por lo vintage, digamos. Que... Sí, pero porque es un poco lo que el mercado ha instalado. Te compro vinilo. ¿Cómo Claro, logra sí. hacerlo circular el mercado Claro. a partir de ese Claro, fetichismo claro. por lo Yo de lo veo más como un medio. El mismo afiche, suponete en Instagram, está como bajo escrutinio o lo miran distintos estamentos que no sabes, eso como que sale de control. En cambio el papel, como que vos te lo llevas, es otra relación con la idea, ¿no? Con el concepto. Me ha pasado muchas veces de discusiones, o sea, como en algunas eran como esta cuestión de estar imprimiendo, por ejemplo, las marchas del aborto. Y por ejemplo, dárselo a personas que estaban en contra y ahí nomás, a pie de máquina, ponerse a discutir. Sí. Y bueno, hay algo como muy fuerte ahí, como también uno en lo que se expone. O sea, creo que las acciones que más aprendí fueron las donde más miedo sentí, pero miedo literal de tener denuncias en algunos casos. Pero bueno, Claro. después es importante tener un buen abogado. Siempre. Sí. Pero no, el motor no es un hecho como de romanticismo. Puede suceder que se piense porque, bueno, hay como una idea del mercado de venderlo como algo vintage, claro. Sí, sí. Pero no es tu, Sí, no. tu lugar. Perfecto. Me pareció muy interesante ellas cuando preguntaban sobre si existe algo prediseñado en estas acciones, y ustedes lo que más hicieron fue contar sobre los efectos inesperados con los que se encontraron, y pareciera que eso contiene y trae la semilla del próximo trabajo, ¿no? De la próxima acción. Me pareció muy interesante eso. Sí, vos podés hacer una propuesta después. ¿Qué hace Total. la gente con eso? Digamos? Total. Lo mismo la frase que te encontraste en la nota, pero digo la experiencia misma, ¿no? Y sí, es como un encadenado. Para mí, en realidad, el proceso artístico es un encadenado de enunciados que te lleva a picos, a momentos obvios más altos, a momentos más bajos. O sea, uno no todo el tiempo tiene 5.000 likes, ¿no? Como... No, ni tampoco Digo, es y una tampoco- iluminación de una idea claro. que uno transfiere o materializa de la nada. Es un hacer constante Total. que se va enriqueciendo muchísimo por el azar Sí, y genera nuevas relaciones que abren otros proyectos. total.
eso es una de las cosas más ricas de trabajar un poco en la calle, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Sí, es como que se desnuda de manera muy clara lo que siempre ha sido esto, que es un intercambio. Exacto. Un intercambio entre quien produce y aquel que fluye, le gusta, y eso, bueno, genera esta circulación caracterizada por esto que dice ella, ¿no? Se retroalimenta, entonces esta experiencia seguramente me genera y me proyecta hacia otras, similares o no, y en este intercambio está muy fuerte el azar, ¿no? Porque lo que proyecté es algo, pero que, bueno, nunca sabemos, porque sabemos teóricamente que lo que se proyecta no es necesariamente exactamente igual a lo que se recibe, ¿no? Entonces en esa asimetría aparece el azar, la incertidumbre, todas estas provocaciones a pensar en otras dimensiones, en otras direcciones. Es muy dinámico el proceso, muy móvil. Sí. Igual hoy hablábamos, digamos, más temprano sobre eso, ¿no? Sobre la dificultad de pensarlo móvil, porque en sí es móvil, y cómo todo el tiempo tratar de atrapar algo que no deja ser atrapado, ¿no? Y es un poco también esto que decía la compañera acá de llevan los chicos una propuesta a la calle, llevamos una propuesta a la calle, y entonces eso que vuelve es el germen de la próxima propuesta, o es el que voy a cambiar o qué voy a tocar en la próxima propuesta para ver qué pasa con ese movimiento, ¿no? O qué pasa con eso que saqué o con eso que agregué en el próximo encuentro con el otro, le otro. Al principio se mencionó que no se quería hablar de legitimidad, y realmente la obra que está en la calle se legitima con el movimiento de la calle. Eso le da su legitimidad. Si no pasa nada, no la ve nadie, realmente no está legitimado, pero que incluso está legitimado. Coincido, sí. Por el movimiento, lo legitima la cantidad de movimiento de gente y de propuestas que dispara. La obra sustraída, robada, rota, también es una forma de legitimación. Digo, alguien hizo algo con eso y la sacó de ese lugar. Y o bueno, calle, al mismo tiempo. También y sobre todo existe el laurático. En el caso del compañero, el aura política, el afiche de papel, de ese soporte está dado en la acción política. Es aurático en ese momento. Si mañana hay una muestra y aparece en una instancia colgada en una pared, en una instancia de recordatorio, algún curador dice, bueno, estas muestras se hacían de protesta. De hecho, pierde, ahí se va, está en otra dimensión. Y eso es re interesante. De hecho, cuando se lo lleva a esos espacios, a este tipo de piezas, es necesaria esa reposición de las circunstancias, de los hechos que las rodeaban, de sus emplazamientos originales, ¿no? Para poder dar cuenta de ciertos efectos de la pieza, ¿no? Como que si se las extrae por completo y se las limpia de alguna manera, no ganan en sentidos, ¿no? Recrear ese contexto, bueno, es el trabajo un poco ficticio que tendría que hacer el curador. La gran paradoja ahí en ese sentido lo estaba pensando de que arrancamos el concepto pero no lo quería traer para que complicarnos, el concepto del aurático, ¿no? Y que la gran paradoja la plantea Federico, que el acontecimiento es aurático, pero lo hace en base a un medio que justamente es el gran promotor de la reproductibilidad, digamos, ¿no? La paradoja inserta en su propia práctica. O sea, el acontecimiento es lo que al fin y al cabo termina siendo, que llega a crear lo que se puede caracterizar como aurático, digamos.
Pero es lindo porque lo hace a partir de algo que justamente combate la eroticidad, digamos. Claro, porque como que recupera porque ese aquí la ahora. eroticidad es lo que termina siendo el motor del acontecimiento Eso muchas aurático. veces a mí me interesa pensarlo mucho, porque aparte, ya pensando lo que hace desde un punto de vista de lo no material, o sea, hay un misterio también en cada máquina. O sea, yo no sé qué imprimió hasta que llegó a mis manos. Y para mí eso hay algo ahí que bueno, hay un misterio que me hace preguntarme. Y de última también, la impresión tipográfica no deja de ser también algo físico, muy físico, porque es una liberación de fuerza técnicamente. Entonces, esas dos cosas a mí siempre me despiertan como un interés de este misterio. Pero es raro, sí, pero es paradójico, ¿no? Estás creando con lo que destruyó ese carácter único, estás Claro. creando algo único. Y también que se trata de cristalizar un momento también, o sea, en una pieza tratar de, bueno, esto es un símbolo de época. Está bien, sí. El Pasa otro que- movimiento grande que se produce es el movimiento del concepto. Como se mueven los cuerpos y se mueven las personas y se cambian, se modifican los paisajes y los lugares, se mueven los conceptos. ¿A qué te refieres? En términos de semiosis, digamos, Nosotros de cambio de estamos sentido. mal acostumbrados a usar la terminología Laudato, Ok. categorías que, bueno, académicas y las tenemos circunscritas a Claro, la teoría pasa del que- arte. Entonces, bueno, nos corremos del negocio y bueno, los conceptos se mueven, pero nunca Y es un poco lo que hablábamos de esta doble o otra circulación cuando pasa a las redes sociales y se vuelve fijo o estable o se transforma en archivo. Vos decías hoy, yo o vos, no me acuerdo cuál de los dos, pero hay algo más en el hacer que en el producto o en la obra. Y eso es lo que recupera el aquí y el ahora del objeto, no lo que se reproduce, sino esa práctica, ese momento, ese acontecimiento. Y eso no se puede llevar al museo, digamos, o hay que hacer otro acontecimiento en el museo para generar y construir ese aquí y ese ahora. Sí es la idea pensar en el aura, ¿no? Y también no te vuelve predecible en un punto, porque a mí, por ejemplo, lo que me pasa mucho con las redes sociales es que las redes sociales ya están predeterminando, ya están adivinando el próximo movimiento. Entonces, a mí hay algo ahí como que digo, bueno, a ver cuándo podemos empezar a engañar. Trampear ahí. Claro. Está. ¿Qué tienen ahí, perdón, impreso en el... Estos QR. son QRs con visitas que al final vamos a socializar. Muy bien. No sé si hay intervenciones, preguntas o consultas o aportes al diálogo de parte de alguien. Porque si no, vamos liberando a los y las invitadas, agradeciéndoles, por supuesto. Sí, Igual queremos ver cuál es el totalmente. souvenir ese. Es un sticker, chicos, es un sticker. Son Son random, es un sticker que son random, lo pueden escanear y lo pueden pegar donde se les antoje. Si es en un espacio público mejor. Un baño. Así donde que quieran. hay 3 montoncitos para que... Ok. Bueno, yo quería agradecerles enormemente la participación de todos, ¿no? Y ahora que esto salió tan, a mi juicio, me resultó a mí tan estimulante para pensar en direcciones que por ahí no tenía previstas, me estoy arrepintiendo de no haber hecho estas experiencias un poco más seguidas a lo largo del proyecto. Pero bueno, estas son las ventajas que tiene el diálogo, ¿no? El intercambio y sobre todo porque en un contexto de investigación a veces uno está muy atenido a dar cuenta de resultados y resultados que tengan que ver muy estrictamente con objetivos que se ha planteado. Entonces es como un lugar a veces clausurante, no siempre, la investigación nunca es clausurante totalmente, porque te abre también, te mueve las escenas. Pero bueno, ver estas experiencias, ¿no? Que uno no había reparado en ella y que involucran de manera diversa los ejes que nosotros estamos trabajando, es altísimamente enriquecedora, confirma ciertas hipótesis, este tema de cómo los territorios se convierten en textos de arte, que están dispuestos, que se disponen y se ofrecen para su disfrute, ¿no?
cómo a veces, como decía Sebastián, se promueve un enunciado, un receptor que es un cómplice, en algunos casos se da, en otros no, porque a veces es un refutador, como ya pasa. Pero bueno, ahí está el intercambio. Sí, sí, hace poco hice un misil que clavé con estas imágenes que vemos, ¿no?, de Rusia y de Ucrania, los misiles clavados en el piso que no explotaron, y que yo voy a hacer uno acá en Buenos Aires, le puse la bandera rusa, y tengo el video de un vecino que lo grabó, un tipo que enloqueció, y lo arrancó y lo tiró, y esa es la obra. Performance art. Sí, es como, o sea, hay una frase de Los Simpsons que dice, uy, le moví el cerebro, literal, a ese tipo le moví el cerebro porque enloqueció, o sea, al borde del brote. Creo, y es algo que yo busco activamente, es que haya más de eso en la calle, porque creo que nos hace bien a todos, digo, que haya más oferta de arte en la calle y que la cultura de las artes visuales o en línea general crezca, me parece que está bien. No sé si ponerlo de otra manera, pero es necesario. Mueve. Mueve, sí. Total, sí, sí. El pulso y mueve. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.